¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en Cultivando Virtudes. Un camino hacia el carácter de Cristo. Yo soy David. Y yo soy David. Así que bienvenidos a un episodio más. La semana pasada estuvimos hablando sobre el dominio propio y justamente nos quedamos a mitad, ¿no? Tuvimos que dividirlo porque era muy largo. Así que... Ya se nos estaba haciendo muy largo, entonces ya, para no cansar para tanto. no cansar tanto, entonces aquí estamos para terminar de hablar del tema, porque hace falta la siembra de la semana y comprender un poco más sobre el dominio propio. Pero antes que nada, vamos a orar y vamos a encomendar este momento. Cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Padre. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites compartir, Señor. Te agradecemos, Señor, y permítenos que este fruto del Espíritu, Señor, pueda estar morando en nosotros, dándonos entendimiento, y que seas tú, Señor, a través de tu palabra, que nos ayudes a comprender mucho mejor todo esto de lo que hemos escuchado, pero que mejor no comprendemos. Que seas tú, Señor, en este momento, dándonos claridad para poder que esta palabra llegue y se cabe muy profundo en nuestro ser. En tu santo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, como le decíamos, dominio propio, ¿no? Hablábamos de que es una fuerza espiritual, de que en realidad es la rendición al Señor. Y nos quedamos justamente entre, si usted se recuerda, ¿no? Sí, estuvimos viendo como primero partes acerca de qué era el dominio propio. Estuvimos viendo de cómo, en qué aspectos, de diferentes aspectos, en el carácter, en la carne, en la lengua, cómo perdemos el dominio propio. Y justo en eso nos quedamos un montón de tiempo porque hay tantas ocasiones en las que lo perdemos. Y veíamos como la contraparte de lo que el mundo nos dice con lo que la Biblia nos dice, y el mundo nos dice: no, tú eres libre, entrégate a tus deseos, haz lo que sientas, sigue tu corazón, vive sin límites, cuando en realidad la Biblia te dice que eso no es verdadera libertad, eso en realidad es esclavitud. Ese tipo de acciones que consideramos que nos dice el mundo y que nos vende el mundo como hazlo porque tú eres libre de hacer eso, es totalmente lo contrario. Estamos esclavizándonos precisamente a ese tipo de cosas que consumimos, que vemos, que hacemos. A los impulsos, a las emociones. ¿Dónde perdemos el dominio propio de nuestro ser? Porque quizás también nunca lo hemos puesto en práctica, porque claramente es un fruto del Espíritu y vamos corriendo y vamos caminando. Y si usted recién viene al Señor, dice: ¿cómo? ¿Qué? O sea, que no debo de dejarme riendas sueltas. Y el Señor dice: yo te estoy guardando de que estés bien. Entonces nos quedamos justamente en Romanos 8:15, donde decía: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces hablábamos del hecho de que Dios nos adopta y nos quita ese espíritu de esclavitud y nos da un espíritu de libertad. Y aquí espíritu renovado, un espíritu libre en Él, en su presencia. Y nos quedamos precisamente en eso. Y vamos a profundizar más en este día de hoy acerca de hijos adoptados. ¿Por qué somos hijos adoptados? Y porque es la única forma de vivir con dominio propio. Y en dominio propio. Entonces, vamos ya adentro con el versículo, ya lo leímos. El dominio propio empieza justamente con una identidad. Con una identidad. Y la divinidad de Dios no rechaza eso, no puede mezclarse con la moralidad, con la moralidad caída, nuestra moralidad caída, porque precisamente vemos que la presencia de Dios es algo cálido, es algo precioso, es algo hermoso, y no se puede mezclar con lo que nosotros traigamos del mundo, con lo que nosotros vengamos. Hablamos precisamente de eso, ¿no? De personas que conocen a nuestro Señor Jesucristo ya avanzados en edad. Yo soy un ejemplo claro de ello. Yo lo he conocido hace un par de años, me ha cambiado totalmente la vida, y ver eso me ha hecho comprender de que venía yo con muchas cargas, venía yo con una mochila de muchas cosas, y el Señor te renueva totalmente. Justamente. El Señor nos da algo diferente, nos da un nombre nuevo, y en eso es en lo que debemos dejar. El Señor siembra en nosotros esos frutos para que dejemos atrás, y ese dominio propio es uno de esos frutos. Exactamente.
Y la base en esto y la clave está en el versículo cuando dice que nos da un espíritu de adopción. ¿Por qué dice mi esposo de que no se puede mezclar con la pureza, con la divinidad del Señor? Porque justamente nosotros no somos hijos biológicos del Señor, somos adoptados. Somos su creación, pero somos adoptados. Entonces, en esa adopción que Dios nos da la fuerza de tener dominio propio. Y cuando Él nos adopta como un proceso normal de un hijo, ¿no? Cuando se adopta, primero cambia nuestra posición legal, de huérfano, tal cual, a hijos adoptados. Uh-huh. Entonces, cuando Dios nos adopta, nos justifica. Cambia también nuestra posición legal. Ya no es que somos encontrados culpables, que se recuerdan la semana pasada que hablamos de la inocencia, ¿no? La antepasada. La antepasada. Que hablamos de la inocencia. Nos encuentra justificados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo ya somos justificados y somos limpiados de todo esto. Y precisamente nos da también una cobertura. Así es. Veíamos eso y lo platicábamos, de que es como cuando tú adquieres un seguro y tienes el plan básico, que claro, es el plan básico porque Dios ama a todas las creaciones, Dios ama a todas sus creaciones, pero cuando lo aceptamos de verdad en nuestro corazón, es como si adquiriéramos el plan premium, ilimitado. Entonces, ilimitado. Y justo decíamos, sin coste. Porque ya lo pagó Jesús por nosotros y nos toma. Y ya esa cobertura ya es total. Tenemos cobertura de Dios por ser creaciones de Dios, pero cuando lo aceptamos tenemos una cobertura totalmente que cubre todos rayonazos, que cubre caídas. Cuida de nuestros tener, pero de nosotros mismos. Entonces, ¿qué seguro hace eso? Uh-huh. Ninguno. Entonces, búsquelo usted en internet, verá que no me encuentro ningún. Y nos manda ahí en un comentario. Entonces, cuando Él nos adopta, ese espíritu de adopción que nos dice, también cambia nuestra herencia, porque nos hace herederos y coherederos de algo maravilloso, del reino celestial. Así es. Antes éramos, no teníamos nada. No teníamos nada. Teníamos algo así seguro, ¿no? Que teníamos, que nuestra herencia iba a ser el castigo, ese fuego que teníamos ahí, pero por nuestros pecados, por todo lo que veníamos haciendo. Pero cuando conocimos al Señor Jesús y Él dice, te entregaste a mí, yo he pagado por ti, este es el seguro que cubre, el espíritu de adopción entra en nosotros y es como que ya no estoy solo, ya no soy huérfana, ya no soy huérfano, sino que tengo un Padre Celestial. Y lo bonito es esto, que también, porque lo decíamos, cuando uno va a ser papá y uno piensa, le voy a poner esto, le voy a poner lo otro, y al final los hijos adoptados seguramente vienen ya con nombre, ¿verdad? Hay unos que les cambian el apellido y lo que sea, sí. Pero justamente Dios dice, yo también te voy a dar un nombre nuevo. Y usted y yo, a los que conocemos al Señor, nos ha dado un nombre nuevo, que solo Él solamente conoce. Lo conoce. O sea, en ese momento yo soy David, Debbie, así es. Y nos conocemos nosotros así con ese nombre, nos conocimos con ese nombre, pero el Señor, en el momento en el que lo aceptamos, nos dio un nombre nuevo, que solamente Él conoce, y lo sabremos cuando estemos ya en su presencia, en ese reino que hemos heredado, en ese reino que Él nos tiene preparado, en ese reino celestial para nosotros. Así es. Entonces, todo esto es bonito porque no solo es el hecho de que el Señor, y lo vamos a ver más adelante, nos da el poder de dominarnos, sino que vienen mucho más, es como que el combo. Sí, es el pack completo. El pack completo, porque como decimos, un hijo biológico, claro, comparte el ADN, comparte la sangre, pero Dios dice, yo no puedo mezclarme, pero yo te adopto y yo te santifico a través de mi Hijo Jesús. Y el problema es que conocemos a Dios independientemente de qué edad sea, ¿no? Sí, lo que tú decías. Sí, o sea, muchos venimos, cuando conocemos a Cristo ya pues, avanzados de edad, venimos con una historia previa, ¿no? Con heridas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, con abandono, como hacíamos la analogía de una mochila emocional. Llevamos esa mochila cargada de muchas cosas, y el Señor nos recibe con sus brazos abiertos. Y nos recibe tal cual, o sea, Él te dice, yo te adopto,
con todos esos errores que usted puede estar pensando, pero yo cómo voy a tener dominio propio, lo que decíamos al inicio, la semana pasada, de así soy yo, ya han crecido tanto las cosas en mí, como Dios me va a aceptar, y Dios dice, no importa, yo te adopto, pero si tú abres tu corazón a mí y dejas que yo entre, entonces Él nos da el nombre nuevo, esa cobertura. Nos da la herencia. Nos da su espíritu. Y aquí está la clave del dominio propio, porque cuando el espíritu gobierna nuestra vida interior, entonces entra la posibilidad de Dios en nosotros y tener ese dominio de decir, no lo hago. No me va a afectar. No me va a afectar. Ya ese dominio propio, obviamente seguimos manteniendo el dominio propio, pero es algo tan bonito el hecho de decir, ya no me afecta, ya no es como que vamos a ver tipo de cosas y no me va a afectar, sino no vamos a tener la necesidad de ver el tipo de cosas, de consumir determinado tipo de material, de hacer determinadas cosas, porque no vamos a tener esa necesidad, porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, que suple absolutamente todas las necesidades, todas las falencias que podamos. Claro, y va a ser un proceso de dejar que el Señor domine, un proceso de entender que cuando su Espíritu mora en mí, entonces yo dejo que el Espíritu obre en mí. Y lo vamos a ver en Lucas 24:49, y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre, ¿quiénes? Sobre nosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, la capacidad de tener ese dominio propio, de cerrar la boca, de morderse la lengua, de decir no, de apagar el teléfono, de apagar la televisión, de no entrar a un lugar, de alejarse de personas, no es poder humano. Es poder de Dios. No es el autocontrol psicológico. Es un poder que viene precisamente, como lo dice el versículo, es un poder que viene desde lo alto. Entonces, no es nosotros haciendo lo que nosotros decimos, es dejando que el Espíritu Santo nos gobierne. ¿Cómo qué? Como hijos adoptados. O sea, que somos hijos adoptados y Él nos gobierna, y en ese gobierno no es una dictadura, es un gobierno de amor en el que busca siempre nuestro bienestar. Justamente porque pensamos como yo, como hija de mi mamá y mi papá, que me están viendo, y tú también, tu padre. Sí, mi madre también, saludo. Entonces, si tu mamá decía, va a traer las tortillas, renegabas, pero ibas a traer las tortillas, ibas a hacer, porque estabas bajo el dominio de tus padres. Entonces no es como que, ay, me voy a hacer rebelde a todo, sino que voy a dejar que entonces el Espíritu de Dios, que viene de lo alto, gobierne en mí. Y aquí es donde vimos los 3 ejes donde perdemos el dominio propio. Que era en el carácter, en la carne y en la lengua. En esos 3 aspectos. Ahora vamos a ver en esos mismos 3 aspectos, pero ¿dónde se manifiesta el dominio propio que nos da ese espíritu? Exactamente. Vamos a leer Proverbios 16:32, que nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a leerlo en la... No, está bien. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que no es el valiente, no es el que conquista, sino que es el que gobierna su reacción. El que gobierna que tiene ese dominio propio, porque es más esfuerzo, ¿no? Tener ese dominio propio que dejarse ir. O sea, cuando estás nadando, es nadar contra corriente, ¿no? Es mucho más difícil que dejarse ir por la corriente, pero te dejas ir por la corriente, ¿y a dónde te va a llevar? Exactamente, y si se fijan, el punto es que ya uno no lo ve como el valiente es el que gana, sino que el que se queda callado es el que gana. Vemos la perspectiva del lado de Dios, y eso es lo que nos ayuda a ver el Espíritu Santo morando en nosotros, de decir, no, mejor me quedo callado, porque esto
va a salir a más, va a salir mal, voy a decir algo que no debo decir, como dijimos la semana pasada. No todo tiene que ser dicho. Sí, es mejor, o sea, podemos guardarnos tranquilamente nuestros comentarios hirientes, comentarios llenos de sarcasmo, comentarios llenos de palabras hirientes hacia otras personas. No es necesario decirlos, ¿para qué? Dejarlo ahí y guardárnoslos. Porque el verdadero, como lo mejor de esto es dejar que Dios gobierne nuestras reacciones. Y yo quería... Y hay unos memes, ¿no? De cuando me dicen esto, pero me recuerdo que soy cristiano. Me recuerdo que conozco al Señor. Entonces, ahí regresamos a esa parte que cuando el Espíritu viene de lo alto, Él gobierna en nuestro carácter. Otro dominio sería precisamente sobre la carne. Vamos a leerlo en Romanos 6:12, que nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, primero definamos concupiscencia, porque concupiscencia muchas veces ¿qué? ¿Concupiqué? No lo pronunciamos ni bien. Entonces, entiéndase a deseos, esos anhelos, pero que rayan la obsesión y son desviados, ¿verdad? Es como que ya mucho, es como que estás viendo una serie y la agarras y ves y ya te desvelas y ya no duermes, ya no trabajas bien el siguiente día por estar viendo. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero hablamos de cosas de la vida, en la lengua, en la carne y en nuestro carácter, donde ya se va. Y aquí dice en la Biblia que no reine, sino que no obedezcan, sino que sea reinando el Señor. Reinando el Señor. Lo vemos también en 1 Corintios 6:12, que nos dice, el título que aparece es glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, la clave, la palabra primera que tenemos que ver ¿es lícito? ¿Es permitido? Todo está permitido, dice. Todo. No todo me conviene. Pero no todo me conviene. Pero ¿cómo saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no? Sí. Nosotros difícilmente lo sabemos. Es como que debería... Y a veces sabemos la respuesta porque el Espíritu Santo nos dice... Y aún sentimos en nuestro corazón, esto no me conviene, no me es lícito. Ajá. ¿No? Ajá. Pero el versículo dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero esa resistencia, esa fuerza para resistir, no viene de nosotros. O sea, esa fuerza, más de que nos creamos así invencibles. No es que yo, si miro alguna película que tiene algunas escenas fuertes, no voy a sentir nada porque yo me resisto, yo soy súper fuerte. No. Somos humanos, somos de carne. Entonces hay que evitar las situaciones, hay que evitar lo que decíamos, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que el crecimiento del dominio propio me va a llevar a que no me encuentre en la situación donde tenga que elegir, porque no me voy a encontrar. Y si tengo que elegir, voy a ser lo suficientemente fuerte en espíritu, porque es el Espíritu de Dios morando en mí, que diga no. Porque lo puedo hacer, claro, todo, pero no todo lo conviene. Entonces, ¿y por qué el Señor dice no todo te conviene? En 1 de Juan 2:17. ¿Lo tienes? ¿Qué copias? No. Es que hemos puesto las notitas. Aquí está. En 1 de Juan dice 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nos dejamos dominar en la carne y en el carácter, echamos a perder toda una vida, una amistad, un matrimonio, un trabajo, porque no pudimos dominar nuestra lengua, porque no pudimos dominar nuestros impulsos, porque seguimos siendo esclavos y no hemos dejado que el Espíritu de Dios gobierne. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces es como, ¿verdad? Es muy duro. Es muy duro ver cómo el Espíritu quiere
quiere hacer las cosas y nosotros nos resistimos muchas veces a no dejarlo. Así es. Leíamos también en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está. Entonces, hablamos de nuevo. ¿Qué dice el mundo? Justo ayer veía una publicación que decía, la persona tal, dice de que ella es feliz en su matrimonio desde que abrió su matrimonio a tener 2 parejas más. Entonces es como, eso no es un matrimonio, ese es una unión, pero no matrimonio, no es un matrimonio. Porque matrimonio es un compromiso, es una unión, es una alianza, es una sola carne de 2 personas, no de 5, no de 4, no ocasional, ¿no? Entonces el Señor dice no que se haga solo una cosa, Él tiene un orden para cada cosa. El Señor es muy organizado y nos enseña que debemos ser organizados en todas y cada una de las cosas que hagamos. Y claro, y porque al final va a pasar todo esto y te vas a dar cuenta que no te llevaba a nada. Escuchaba una señora que decía, yo tuve muchas parejas antes de conocer a mi esposo, pero de nada me sirvió tener esta cantidad de parejas, porque como era una sola carne, no te juntas con todos, erróneamente se hace. Sí. Porque el mundo te dice, hazlo, pero en realidad es no. Y el Señor te dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, y aquellos que no conocen a Dios, esas concupiscencias son precisamente esos deseos desordenados. Deseos que entran por los ojos, por la carne, por ese deseo que tenemos de nuestra carne, la vanagloria de la vida. También que decimos en la frase, solo se vive una vez. Hagamos todo. Te damos de todo. No sé si la frase así, pero vamos. Pero el punto es, Dios te dice justamente lo mismo, solo se vive una vez, aprovéchala conmigo. Porque yo sé lo que te viene mejor, no todo te es lícito, porque no todo te conviene. Y allí es donde se va a mostrar el dominio de nuestra carne. Difícil, son temas muy difíciles. Como dijimos, en el carácter respondemos sin pensar, en la carne hacemos, vemos y decimos, me conviene. Y cedemos a nuestros deseos, a nuestros impulsos, y eso no proviene de Dios precisamente. Claro, no proviene de Dios. Entonces, justo en los ejes donde más lo perdemos, son los ejes donde Dios te dice, yo puedo controlar eso. Vamos a ver el dominio de la lengua. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, refrenando solamente la lengua podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Algo pequeño, pero tiene un gran efecto en nosotros. Sí, porque es que nuestra boca nos lleva a lugares. Si usted le dice, vamos el próximo domingo para tal, sí, ¿a dónde te encuentras? ¿Verdad? Entonces, todo tu cuerpo se va y se guía por un aspecto tan pequeño. Y si usted gobierna su lengua, porque el Señor está gobernando sus decisiones a través del Espíritu Santo que viene de lo alto, entonces empieza a gobernar su vida. Y es un gobierno sublime, ¿no? Es un gobierno en el que Dios busca nuestro bienestar, lo mejor para nosotros, lo mejor de lo mejor, lo busca para nosotros. Y que siempre buscamos, ¿no? En la vida, en los zapatos, en las compras que se hacen, en la persona con la que te vas a casar, tus hijos. Siempre buscamos. Estamos con la opción de comprar algo y siempre buscamos, no, pero es que vamos a buscar lo mejor, que no se nos estropee de aquí a tantos años, buscando siempre lo mejor, y Dios precisamente busca eso, lo mejor para nosotros. Y nosotros muchas veces huimos y no queremos lo mejor ni para nosotros mismos. Porque no sabemos reconocerlo, porque nos hace falta que el Espíritu de Dios gobierne en nuestras vidas para saber ver que no siempre lo que creemos bueno es bueno. Y hay 3 ejemplos de 3 personas que encontramos que ejercieron el dominio propio como tal.
Y vamos, esta historia de hecho la encontramos hace poco haciendo nuestro devocional en las noches y lo leímos y nos causó mucha curiosidad y pues precisamente la vamos a tocar. Y es en Jeremías 35 del 1 al 5. Es la historia de los recabitas. El título que pone Obediencia de los recabitas. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos. Y podemos seguir leyendo en el 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. ¿Y qué dice el 8? Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casa para vuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Entonces, obedecieron la palabra de un hombre que les dio: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Lo hablábamos y lo analizábamos precisamente y decíamos: es como si nosotros en este momento empezáramos una tradición en nuestra familia y le dijéramos a nuestros hijos: a partir de... vamos a dormir a las 9 de la noche, sea como sea, nos vamos a acostar a las 9 de la noche, y empezáramos esa tradición. Entonces, y nuestros hijos se lo van a enseñar a sus hijos, y así, y generación tras generación se va a hacer, pero es una tradición de hombre. O debería hacerse. Porque nosotros esperamos en el Señor que, si Dios nos permite tener familia, que el devocional lo hagan ellos cuando ya no estemos nosotros. Eso sí, eso es una muy bonita tradición, que todas las noches antes de acostarnos podamos leer un capítulo completo de la Biblia. De la Biblia. Entonces, pero, y a lo que íbamos, y es el punto que queremos llegar, ¿cómo es fácil, entre comillas, ¿no?, obedecer, de abstenerse a cosas dichas por un hombre, y nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? Y que la tenemos este manual que es tan explícito, tan maravilloso, nos explica todo, y nos lo ha dejado tan detallado que nosotros no... Claro, y vemos el dominio propio en el hecho de ser obedientes, en el hecho de seguir la palabra de Dios y decir no, porque a veces es lo que nos cuesta, ¿no? Sí. Decir no, somos muy de sí, lo que usted diga, sí. Y hasta la hemos escuchado como que, es que este o esta a todo dice que sí, porque no tenemos ese, no que nos vamos a poner a pelear, pero no tenemos ese carácter de decir, no, la verdad es que yo no tomo, yo no bebo, yo no hago esto, y no porque no me es lícito, como lo leímos, sino porque no me conviene, que es lo que Dios quiere, cuidarnos. Y ellos obedecieron, los recabitas, a un hombre. Sí. Entonces el punto es, ¿cómo lo hicieron? Con convicción. Con convicción. Otro personaje también, que es de historia, también otro texto bíblico que encontramos también, es Daniel 1:8. Famosísimo. Pues es famosísimo Daniel, o sea... Sí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense. Tuvo ese dominio propio de decir, la comida que estaban comiendo, que nos cuesta tanto decir buena que no, comida, un buen vino.
Tuvo ese dominio propio de decir no. Claro, y nosotros acabamos de comer, pero si nos ofrecen, vaya, pues. Siempre tenemos ese huequito para el postre, es como que estamos muy llenos, pero ¿hay un postre? Bueno, sí. Está bien, entonces vemos que el dominio propio empieza con una decisión interna, pero esa decisión la pone el Señor. Sí. Ese discernimiento de decir, aquí debo decir no, aquí debo decir sí, porque muchas veces tenemos que decir sí. A la obediencia al Señor. Y ahora vamos a ver justo con quién empezamos, con el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. A ver si no lo he perdido. Aquí está. 9 del 24 al 27. Pero vamos a leer la versión NTV. Tú le dices NTV. Y vamos a leerlo y dice: ¿no se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar premios que se desvanecerán. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, ¿qué dice? Sí tiene que haber disciplina, sí tiene que haber carácter de cerrar la boca, de dominar nuestros impulsos, nuestros deseos. Esto no me conviene, esto no va. Y vemos estos tres personajes, ¿no? Y la clave es que obedecieron. ¿A qué? A la decisión interna que tenían, no a lo que el mundo les decía, que es donde caemos, que, ay, no, sé que todo el mundo lo hace, es que, como la red social, todos en el 2019 o en el 16, todos teníamos Facebook porque era la moda. Sí. Y todavía, hola, estamos aquí en Facebook. Entonces, claro, porque lo vemos sencillo, pero como dijimos la semana pasada, en pequeñas cosas es donde notamos que se pierde el dominio propio, que nos gobiernan nuestros impulsos, que nos gobiernan nuestros deseos y no el Señor gobernando. Entonces, ¿cómo verdaderamente podemos resistir? Vamos a verlo como siempre, todos, siempre bajo la guía de la palabra, no nos estamos inventando nada. La palabra de Dios siempre presente. Y tiene la palabra correcta. La palabra correcta siempre para nuestras vidas. En 1 Corintios 10:13. Que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, perdón, el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando dice, ay, es que me hace caer, el Señor, yo creo que se nos queda viendo así. ¿En serio? En serio, te he dado todas las herramientas para que resistas, para que te he te haga dejado la mi salida. Espíritu Santo para que puedas resistir en la carne, en la lengua, en tu carácter, y vienes a decirme a mí que no puedes. Pero es precisamente donde confiamos que es fuerza nuestra. Ajá. Que es que nosotros podemos con todo, pero no. No. Tiene que ser fuerza de Dios. Tiene que ser una comunión diaria. Uh-huh. Porque que el Señor crezca, y lo vimos en la humildad, no sé si se recuerdan. Tenemos que menguar nosotros y para que crezca. Sí. Para que sea Él. Y es por la fidelidad de Dios que entonces podemos resistir todas estas cosas que son batallas. Sí, porque en realidad y son Dios batallas. no se rinde con nosotros. Esas batallas que enfrentamos diariamente nosotros es como que, hijo, otra vez, pero venga, yo estoy ahí contigo, ¿no? Otra vez, al día siguiente, y otra vez. Pero el Señor está ahí con nosotros, dándonos esa fuerza para que no nos rindamos. Para que no nos rindamos. Su Espíritu Santo, como hijos que adoptados, lo tenemos dentro, pero tenemos una responsabilidad grande para que eso pueda pasar. Y del versículo base en 2 de Timoteo 1:7, vamos a leer un poquito arribita. Justo un versículo arriba. ¿Lo tienes? 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. 6. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. ¿Y lee el 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Entonces, ese dominio propio. ya ve cómo empezamos de una parte, pero la parte de atrás nos dice cómo. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? A ver, los que hacen carne asada. Ahí agitándole ahí rápido. Pero hay que ponerle aceite, ¿cómo se llama el cosito para...? Es como gas, ¿no? Sí, como gas, combustible, sí. Pero tiene que tener combustible. Bueno, yo lo hago con aceite de cocina, un papel, lo pongo ahí, lo enciendo y se enciende. Pero tiene que haber combustible. Pues tiene que haber combustible, que es el aceite de ese. Lo que sea, ¿no? Entonces, que avives el fuego de Dios. Entonces nos toca a nosotros avivar, trabajar y rendirnos a Dios, porque avivar el fuego es justamente eso. Alimentarlo, porque si no le metemos más leñita a un fuego para hacer la carnita asada, tenemos que meterle más leñita, más carbón para avivarlo, porque si no, si lo dejamos así con 2 leñitos, se nos va a acabar. Se nos va a acabar. Se nos va a apagar. Entonces justamente cuando el Señor nos lo estamos dejando crecer en nosotros, se va a apagar. No vamos a poder tener ese dominio, vamos a vivir esclavos de las situaciones, vamos a vivir esclavos de nuestra propia lengua. Entonces tenemos que quitar de nosotros lo que apague ese fuego. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad como hijos es mantenerlo activo. Mantenerlo activo, o sea, que ese fuego no se apague. Estarle siempre soplando, estamos siempre buscando en la palabra, siempre edificándonos, siempre buscando ese alimento, siempre diariamente. Así y no dejar que se apague ese fuego en nosotros. Y una clave aquí es que dice avivar el fuego. Entonces, entienda usted que el fuego quema. Y el fuego elimina totalmente las impurezas, ¿no? Como lo vemos en otro versículo de la palabra de Dios, ¿no? Esos que fueron probados a fuego, que la plata para las piedras preciosas, para sacar ese esplendor de las piedras preciosas, tiene que llevarse a altas temperaturas. Tiene que quemarse para que brille, para que tenga el valor que realmente debe tener esa joya preciosa. Que somos nosotros. Entonces, nosotros mismos prácticamente nos está diciendo, quémense. Sí. Pero quemen su humanidad, quemen su viejo hombre, porque yo tengo que crecer, porque yo voy a purificar tu mente, tu lengua, tu vida. Entonces nuestra tarea no es producir el fuego viene de Dios y está ahí para purificarnos, pero nuestro deber es no apagarlo. Es no apagarlo, porque muchas veces por nosotros es que se apaga ese fuego. Así por alejarnos de Dios, por alejarnos de la iglesia, de la palabra, por ceder a nuestros impulsos. Le ponemos un trapo al fuego y lo apagamos. Claro, exactamente, no dejamos que respire. No dejamos que respire. Y entonces decimos, pero no, es que me cuesta, no estoy respirando. Y el respirar es como alimento yo el fuego, y el fuego necesita comunión, alabanza, servicio, necesita estar aquí presente con la intención de aprender, con la intención de cambiar, de ser transformados, de vivir el título de ser hijo adoptado, ¿no? Justamente, entonces vamos a hacerles un par de preguntas para que reflexionen. Nadie va a responder nada, sino que usted la guarde para usted. En su interior va a responder, va a reflexionar y va a ver qué está pasando. ¿Cómo se siente de acuerdo a una o cualquiera? Y a una cualquiera de las respuestas. Una es, ¿eres libre o solo haces lo que sientes? Es que yo siento ganas de... Es que yo siento que hoy no quiero ir. ¿Ya? ¿Qué te está dominando? ¿Qué es lo que realmente te está dominando? ¿Qué te está dominando? ¿Gobierna sus emociones o tus emociones te gobiernan? ¿Ya? El enojo, lo que siento hoy. Ayer escuchaba una partecita, la semana pasada, es que hoy siento esto, mañana siento lo otro, entonces ¿cómo vamos? Hoy voy de blanco, hoy voy de negro, está bien, pero en la vida es un camino. Hoy siento que sí quiero seguir al Señor, mañana no. Otra sería, por ejemplo, ¿tu lengua está bajo el espíritu o bajo tu orgullo? ¿Cómo está tu lengua? Lo que controlas, lo que dices. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos ante cualquier cosa, ya sea una agresión, ya sea un saludo, lo que sea? ¿Cómo respondemos? ¿Bajo qué está esa lengua? Porque decimos, yo no me voy a quedar callado. ¿No? Entonces, yo soy así, yo no me voy a dejar callar ni dominar de nadie. Y ahora la pregunta, ¿puedes decir no o siempre terminas cediendo? La presión social, la presión de, hey,
tómate una, ¿verdad? No pasa nada, venga. Una no es ninguna y dos son una. Y por dejar allí de esa presión social y lo que están diciendo los que demás. Nos da miedo, ¿no? Que el rechazo. El rechazo, entonces ya es como que cedemos. Así es. Vamos con la siguiente. ¿Lo que consumes te edifica o te domina? Bueno, si usted está aquí, primero Dios que sea. ¿Sí? Si algún conocido le ha enviado este video, está siguiéndonos en Cultivando Virtudes, pues eso, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Que nos edifica realmente? ¿Y qué es lo que nos hace crecer? Y nos hace crecer y qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos hace que nos hundamos en muchos pensamientos que vemos y consumimos? Consumimos cosas que alimentan nuestras emociones y no alimentan nuestra comunión con el Señor. Entonces, te justificas o nos justificamos con, ya sí soy. Y estás permitiendo que Dios te transforme. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? La siguiente. ¿Tu identidad está en ser hijo o en quedar bien con otros? Estamos diciendo que hemos sido adoptados. ¿Y cómo está nuestra identidad? ¿Estamos siendo consecuentes con esa adopción? Entonces, la última, para que reflexionen, cuando nadie le ve, ¿quién gobierna sus decisiones? ¿Quién gobierna sus acciones? ¿Quién gobierna su mente? Entonces, el dominio propio no se mide en público, de hecho, porque es un reflejo de lo de adentro, va en privado. Es algo en privado, así como Daniel, ¿no? Que hacía sus oraciones en privado, es algo que se notó cuando se abstuvo, pero ya venía de un trabajo previo que él había hecho. Entonces no se prueba cuando todo está bien, de hecho, sino que si no se manifiesta precisamente cuando hay presión. Hablamos de esa presión social, cuando hay eso, es cuando nuestro dominio propio, ese dominio que nos da el Espíritu de Dios, sale a flote. Entonces no se revela, a veces hemos leído y hoy sí me siento con ganas, pero cuando estamos cansados, cuando estamos debilitados, siempre permanecemos en nuestra decir no, ¿verdad? O cedemos. O cedemos como, cansados, estoy cansado, como que hoy digan. sí, hoy voy a darle rienda suelta a mis instintos. Entonces ya, para terminar, la pregunta de todo este episodio es, si hoy se nos quitaran todas las excusas, ¿qué quedaría dominando nuestra vida? Serán tus deseos, tu enojo, que también, tu ansiedad, tu necesidad de aprobación, por lo que nos cuesta decir que no, o tu orgullo, o realmente lo que domina tu vida es el Espíritu Santo. Entonces ahí llegamos. ¿Quién domina nuestra vida? Si algo más, si usted respondió, a veces esto, a veces esto, pues no está dominando el Señor. No está dominando el Señor. Entonces, no importa cuánto cantemos, no importa cuánto sirvamos, lo que hagamos en la iglesia, lo que hagamos con nuestra familia, no importa nada. Cuánto sepamos de Biblia, cuántas cosas ignoremos, porque a veces la excusa es que yo no sabía. Pero el Señor sí sabe. Sí. Porque muchas veces la ignorancia controla nuestra vida y a buenas sabiendas también dejamos que nos controle. Exactamente. Entonces, tenemos nosotros que preguntarnos quién es. Si no es Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que está gobernando? ¿Qué es lo que está gobernando? Y bueno, hemos llegado al final, un poquito largo de nuevo, pero va la siembra de la semana. Esta semana sí les dejamos siembra, porque la semana pasada no les dejamos, pero esta semana sí. Así es. Entonces, la siembra de la semana son esos pasos que podemos ir haciendo, ¿no? Diga no, ¿vale? Donde duele decir sí. O donde suele decir que sí. Solemos decir que sí. O sea, donde solemos decir que no, diga sí. Diga sí. O donde decimos sí, ¿no? Diga no. Y yo sé que es obvio, ¿verdad? Sí. Pero hoy se lo venimos a recordar porque usted ya lo sabe, pero lo ha olvidado. Es como cuando estás triste y otra persona te dice, ya no estés triste. Es como que... Sí, o cuando estás exasperado y le dices, cálmate. Ya con eso se me solucionó. No. Pero ¿sabe qué? Es cierto. Diga no o diga sí, pero pregúntele al Señor la respuesta correcta. Entonces, la otra es justamente, muérdase la lengua antes de responder. Y no es que lo haga literal, ¿no? Que la próxima semana nos van a escribir. O quizás sí. Ay, hermano, es que la lengua me sangra mucho porque he tenido que morderla demasiado. Es abstenerse, tener ese sentido de antes de decir algo, decir, hey, lo que me dijeron esta pareja en devocional de esta semana, voy a aplicarlo, voy a cerrar mi lengua y no voy a soltar eso que mi corazón está, mi mente está, que lo voy a decir. No, voy a abstenerme de decirlo. Así es. Suelte esa mano, suelte ese teléfono,
suelte, apague la televisión, pero deténgase. Ve al devocional y después suelte el teléfono. Finalmente, por favor, pídale al Señor, Señor, no dejes que me rinda mis pensamientos, no dejes que me rinda mis deseos, no dejes que me rinda a mis ansias, no dejes que me rinda, Señor, a mi capricho. Sé tú gobernando, sé tú, ayúdame a rendirme a ti. Y ese es el punto. Ese es el punto que estamos, en ese caminar, ¿no? En ese caminar hacia el carácter de Cristo, es lo que llevamos haciendo y lo que debemos hacer siempre. Una virtud digna de 2 semanas, ¿Sí? Porque es difícil y la vamos a seguir tratando y al final del año vamos a pasar un examen. Dios nos está viendo y Dios está viendo que queremos hacerlo bien. Propóngase, hágalo, porque el poder viene de lo alto. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir, por este fruto, esta nueva virtud que nos has permitido aprender el día de hoy, Señor. Permite, Señor, que podamos tener ese dominio que hemos adquirido, Señor, en ese momento en el que tú nos has adoptado, pero que estamos en esa lucha diaria. Tú estás transformando nuestro corazón. Permítenos, Señor, que podamos tener un corazón abierto a recibirte a ti, a recibir cada día esas instrucciones que dejas para nosotros. Que podamos, Señor, ir creciendo, formando un pasito cada día más a tener ese carácter de tu Hijo, a tener ese carácter maravilloso, Señor, que nos viniste a enseñar, que nos viniste a dejar en tu palabra. Tantas enseñanzas, tantas historias que nos demuestran, Señor, de que se puede hacer, de que se puede obedecer tu palabra, de que se pueden seguir tus caminos, solamente si estamos dispuestos a aceptarlo y a dejar que tú gobiernes nuestra vida, que tú seas el eje central en todo, Señor. Si usted que está escuchando este momento, este devocional, quizás se lo enviaron a algún conocido, quizás lo encontró en redes sociales por azar, no por azar, porque Dios quiere que usted escuche esta palabra, le invitamos a que haga esta oración junto con nosotros. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma en el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por morar siempre en nosotros, por estar guiándonos y llevándonos cada día más a parecernos a ese carácter tuyo. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.